El cuerpo nunca miente, por Alice Miller. 20. 3. Anorexia nerviosa. El anhelo de una comunicación verdadera. El diario ficticio de Anita Fink. Entre las muchas cartas y diarios que a menudo recibo, hay numerosos testimonios de los más crueles malos tratos infantiles. Pero también, aunque son pocos, informes de terapias que ayudaron a estas personas a paliar las consecuencias de los traumas de su niñez. En ocasiones me han pedido que escriba acerca de esas biografías, pero casi siempre dudo, porque ignoro si dentro de unos años a la persona en cuestión le seguirá gustando aparecer en un libro ajeno. En este caso, he decidido escribir un relato ficticio, pero que está basado en hechos. Supongo que muchas personas han soportado un sufrimiento similar, sin haber tenido la oportunidad de una terapia que haya sido beneficiosa. Una chica, a la que he llamado Anita Fink, habla aquí de la evolución de su terapia, que le ayudó a liberarse de una de las enfermedades más graves, la anorexia nerviosa. En general, ya no se pone en duda, tampoco entre los médicos, que se trata de una enfermedad psicosomática, que la psique se ve afectada cuando una persona, la mayoría de las veces joven, pierde tanto peso como para que su vida peligre. Pero el estado anímico de esas personas casi siempre permanece en una nebulosa. En mi opinión, también para no desobedecer el cuarto mandamiento. Ya me referí a este problema en la madurez de Eva, pero no quedé en la polémica contra la praxis actual, cuyo objetivo en el tratamiento de la anorexia nerviosa es el incremento de peso, mientras que las causas de la enfermedad permanecen ocultas. No deseo continuar aquí esta polémica. En lugar de eso, quisiera mostrar una historia cuyos factores psíquicos pueden conllevar el desarrollo de una anorexia nerviosa, que, como en este caso, puede curarse abordando dichos factores. El virtuoso del hambre de Kafka dice al término de su vida que no ha comido porque no ha logrado dar con el alimento que le gustaba. Eso mismo podría haber dicho Anita, pero solo una vez curada, porque solo entonces supo qué alimento había necesitado, buscado y añorado desde la infancia. Una comunicación emocional auténtica, sin mentiras, sin falsas preocupaciones, sin sentimientos de culpa, sin reproches, sin advertencias, sin temor, sin proyecciones. Una comunicación como la que, en el mejor de los casos, puede darse entre una madre y su deseado hijo en la primera fase de la vida. Cuando esa comunicación nunca ha tenido lugar, cuando al niño se le ha alimentado con mentiras, cuando las palabras y los gestos han servido únicamente para velar la negativa, el odio, la repugnancia y la aversión del niño, entonces éste se resiste a crecer con este alimento, lo rechaza y luego puede volverse anoréxico, sin saber cuál es el alimento que necesita. No lo ha conocido, por lo tanto, no sabe que existe. Ciertamente, el adulto puede tener una vaga idea de la existencia de este alimento, y es posible que empiece a darse atracones y a engullir de todo, sin criterio alguno, buscando aquello que necesita, pero no conoce. Entonces se convierte en un obeso, en un bulímico. No quiere renunciar, quiere comer, comer sin parar, sin límites. Pero dado que, al igual que el anoréxico, no sabe lo que necesita, nunca se sacía. Quiere ser libre, poder comer cuanto quiera y eximirse de toda obligación. Pero acaba viviendo supeditado a sus orgías alimentarias. Para librarse de ellas necesitaría comunicarle sus sentimientos a alguien, vivir la experiencia de ser escuchado, comprendido y tomado en serio, de no tener que esconderse más. Solo entonces sabrá que este es el alimento que ha estado buscando durante toda su vida. El virtuoso del hambre de Kafka no le puso nombre a este alimento, porque tampoco Kafka podía nombrarlo. De pequeño no conoció una comunicación verdadera, pero sufrió lo indecible por esta carencia. Todas sus obras no describen otra cosa que comunicaciones defectuosas, el castillo, el proceso, la metamorfosis. En todas estas historias sus preguntas nunca son escuchadas. Reciben extrañas tergiversaciones como respuesta y el individuo se siente totalmente aislado e incapaz de hacerse oír. Algo parecido le sucedió a Anita Fink durante largo tiempo.
En el origen de su enfermedad estaba el anhelo nunca satisfecho de un contacto auténtico con sus padres y sus amigos. El hambre era indicio de la carencia, y Anita al fin logró curarse cuando percibió que había personas que querían y podían entenderla. Desde septiembre de 1997, Anita, que entonces tenía 16 años, empezó a escribir en el hospital un diario. Lo han conseguido. He aumentado de peso y tengo más esperanzas. No, no son ellos los que han conseguido. Desde el principio, no han parado de darme la lata en este horrible hospital. Ha sido todavía peor que en casa. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, aunque puedes hacerlo y esto no. ¿Quién te has creído que eres? Aquí se te ayudará, pero tienes que confiar y obedecer. Si no, nadie podrá ayudarte. Maldita sea, ¿de dónde sale vuestra arrogancia? ¿Cómo voy a curarme si sigo vuestras estúpidas órdenes y no soy para vosotros más que una ridícula pieza de vuestra maquinaria? Me moriría, y no quiero morir. Esto es lo que decís de mí, pero es mentira, es absurdo. Quiero vivir, pero no como se me ordena, porque entonces podría morir. Quiero vivir como la persona que soy, pero no me dejan, nadie me deja. Todos tienen planes para mí, y con esos planes acaban con mi vida. Esto es lo que me hubiese gustado decirles, pero ¿cómo? ¿Cómo se les va a decir algo así a unas personas que vienen a este hospital a hacer su trabajo? Que en el informe solo quieren apuntar sus éxitos. Anita, ya te has comido medio panecillo. Y que por las noches se alegran de dejar, al fin, a los esqueletos y escuchar buena música en sus casas. Nadie quiere escucharme, y el simpático del psiquiatra finge escucharme, que es el objetivo de su visita. Pero me da la impresión de que sus objetivos son otros muy distintos. Lo veo claramente en su manera de animarme, de quererme animar a vivir. ¿Cómo se anima esto? De explicarme que aquí todos quieren ayudarme, que seguro que mi enfermedad remitirá cuando gane confianza. Que sí, que estoy enferma, porque no confío en nadie, pero que aquí aprenderé a hacerlo. Entonces, el hombre mira qué hora es y supongo que piensa lo bien que podrá disertar sobre este caso en el seminario de esta noche, diciendo que ha encontrado la clave de la anorexia, la confianza. ¡Qué tonto! ¿Qué pretendes conseguir predicando la confianza? Todo el mundo me habla de confianza, pero no la merecen, y tú finges que me escuchas, pero lo único que quieres es impresionarme. Quieres gustarme, deslumbrarme, que te admire, y, por las noches, encima, hacer un buen negocio a mi costa, y explicarles a tus colegas del seminario la habilidad con la que has logrado que una mujer inteligente gane confianza. ¡Qué tío tan engreído! Por fin, he descubierto tu juego. A mí no vuelves a colármela. No es gracias a ti por lo que estoy mejor, sino gracias a Nina, la mujer de la limpieza portuguesa, que a veces se ha quedado conmigo por las noches y me ha escuchado de verdad, que se indignó con mi familia antes de que yo misma me atreviese a hacerlo, posibilitando así mi propia indignación. Gracias a las reacciones que Nina provocó, lo que yo le conté, empecé a sentir y a darme cuenta de la frialdad y la soledad en las que he crecido, totalmente aislada. ¿De dónde saco entonces la confianza? Las conversaciones con Nina me abrieron primero el apetito. Empecé a comer y experimenté que la vida tenía algo que ofrecerme, una comunicación auténtica, algo que siempre había anhelado, porque me obligaban a comer cosas que no quería. Eso, la frialdad, la estupidez y el miedo de mi madre, no era comida. Mi anorexia nerviosa fue la huida de esos supuestos alimentos emponzoñados. Me salvó la vida, mi necesidad de calor, comprensión, diálogo e intercambio. Nina no es la única. Ahora sé que existe, que eso que busco existe, aunque durante tanto tiempo no me hayan dejado saberlo. Antes de tener contacto con Nina, no sabía que había más gente aparte de vosotros, mi familia y la escuela. Todos me parecían tan normales e inaccesibles. Todos me encontraban rara, ninguno me entendía. Para Nina no era nada rara. Aquí, en Alemania, trabaja limpiando, pero en Portugal empezó una carrera universitaria. Lo que pasa es que no tenía dinero para seguir estudiando, porque su padre murió poco después de que terminara el bachillerato y tuvo que ponerse a trabajar. Aún así, me ha entendido. No porque hubiera empezado una carrera,
eso no tiene nada que ver. De pequeña tuvo una prima, de la que me ha hablado mucho, que la escuchó y la tomó en serio. Y ahora es ella la que me escucha a mí, sin esfuerzos ni problemas. Para ella no soy una extranjera, aunque ella creció en Portugal y yo en Alemania. ¿Verdad que es raro? Y aquí, en mi país, me siento como una extranjera, a veces incluso como una leprosa, solo porque no quiero ser ni seré como tenéis planeado que sea. Lo he demostrado con la anorexia. Mirad qué aspecto tengo. ¿Os da asco verme? Mejor, así os daréis cuenta de que hay algo en mí o en vosotros que no funciona. Apartáis la vista, me tomáis por loca, y es verdad que eso duele, pero es mejor que ser uno de vosotros. En cierto modo, sí que estoy loca. Me habéis apartado de vosotros porque me niego a amoldarme a lo que decís y a traicionar mi ser. Quiero saber quién soy, para qué he venido al mundo, por qué en esta época, por qué en el sur de Alemania y con estos padres. ¿Por qué no me entienden en absoluto ni me aceptan? ¿Por qué estoy, pues, en este mundo? ¿Qué hago aquí? Estoy contenta porque desde mis conversaciones con Nina ya no he tenido que ocultar todas estas preguntas detrás de la anorexia. Quiero buscar un camino que me facilite encontrar las respuestas a mis preguntas y vivir como yo quiera. 3 de noviembre de 1997. Me han dado el alta porque ya he alcanzado el peso mínimo. Con eso bastaba. Pero el por qué no lo sabe nadie, excepto Nina y yo. Los del hospital están convencidos de que su plan alimenticio ha provocado la supuesta mejoría. Pues que sigan creyéndolo, si eso les hace felices. De todas maneras, yo estoy encantada de dejar el hospital. ¿Y ahora qué? Tengo que buscarme una habitación en algún piso. No quiero quedarme en casa. Mamá está preocupada como siempre. Toda su vitalidad la invierte únicamente en su preocupación por mí, cosa que me altera los nervios. Si sigue haciendo esto, temo no poder volver a comer, porque el modo en que me habla me quita el hambre. Noto su miedo y me gustaría ayudarla. Me gustaría comer para que no tuviese miedo de que yo adelgace otra vez. Pero ya no aguanto más esta comedia. No quiero comer para que mi madre no tenga miedo de que yo adelgace. Quiero que comer sea un placer para mí, pero el modo en que me trata me quita la alegría, al igual que me quita otras alegrías de manera sistemática. Si quiero quedar con Mónica, me dice que Mónica está influida por su adicción a las drogas. Si hablo con Klaus por teléfono, me dice que ahora solo piensa en chicas y que no se fía de él. Si hablo con tía Ana, noto que se pone celosa porque en casa de tía Ana soy más abierta que con ella. Me da la impresión de que tengo que regular y limitar mi vida para que mi madre no alucine, para que ella esté bien y para que yo, al fin, deje de existir. ¿Qué sería eso sino una anorexia anímica? Adelgazar psíquicamente hasta que no quede nada de ti misma, para que tu madre se calme y no tenga miedo. 20 de enero de 1998. Ya he alquilado una habitación. Aún me sorprende que mis padres me hayan dejado hacerlo. Se opusieron, pero con ayuda de tía Ana lo han aceptado. Al principio era muy feliz porque por fin tenía tranquilidad, porque mamá no estaba todo el rato controlándome y podía organizarme los días yo sola. Me sentía realmente feliz, pero no duró mucho. De repente no soportaba la soledad y la indiferencia de la dueña de la casa se me hacía más difícil de aguantar que la tutela constante de mamá. Llevaba mucho tiempo anhelando la libertad y ahora que la tenía me daba miedo. A la señora Cort, la dueña de la casa, le da igual que yo coma o no. Le da igual que como y cuándo lo como. Y yo casi no podía soportar que eso pareciera traerle sin cuidado. No paraba de reprocharme a mí misma. ¿Qué es lo que quieres en realidad? Ni tú misma lo sabes. Cuando alguien se interesa por tu relación con la comida, no eres feliz. Y cuando le da igual, lo echas en falta. Es difícil contentarme, porque ni tú misma sabes lo que quieres. Después de estar media hora hablando así conmigo misma, recordé de pronto las voces de mis padres, que aún retumbaban en mis oídos. ¿Tenían razón? ¿Debía plantearme si es cierto que no sé lo que quiero? Aquí, en esta habitación vacía, donde sin que nadie me molestara, podía decir lo que de verdad deseaba con ansia, donde nadie me interrumpe, me critica ni me confunde, quería tratar de averiguar lo que realmente quiero y necesito.
pero al principio no encontré las palabras. Se me había hecho un nudo en la garganta. Notaba que se me saltaban las lágrimas y solo pude llorar. Solo después de haber llorado un rato, la respuesta vino por sí sola. Solo quiero que me excuséis, que me toméis en serio, que paréis de darme siempre consejos, de criticarme y de censurarme. Me gustaría sentirme a vuestro lado tan libre como me sentía con Nina. Ella nunca me dijo que no sabía lo que quería. Y, además, en su presencia, yo sí que lo sabía. Pero vuestra forma de aconsejarme me intimida, bloquea mis conocimientos. Entonces, ya no sé cómo tengo que hablar ni cómo tengo que ser para que estéis contentos conmigo, para que podáis quererme. Pese a todo, si me salieran bien todos estos malabarismos, ¿sería amor lo que obtendría? 14 de febrero de 1998. Cuando veo en la tele a padres que no se cohíben y gritan de felicidad porque su hijo ha ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, me recorre un escalofrío y pienso, ¿a quién han estado queriendo durante estos 20 años? ¿Al chico que ha puesto todo su empeño en los entrenamientos para llegar a vivir este momento, el momento en que los padres se enorgullecían de él? Pero, ¿se siente querido? ¿Tendrían los padres la misma ambición absurda si lo quisieran de verdad? ¿Y habría él necesitado ganar una medalla de oro si hubiese estado seguro del amor de sus padres? ¿A quién quieren entonces? ¿Al ganador de la medalla de oro o a su hijo, que tal vez haya sufrido por la falta de amor? Vi al ganador en la pantalla, y en el momento en que se enteró de su victoria, rompió a llorar y se estremeció. No eran lágrimas de felicidad. Podía percibirse el sufrimiento que le estremecía y del que seguramente él no era consciente. 5 de marzo de 1998. No quiero ser como queréis que sea, pero no tengo el valor de ser como me gustaría ser, porque sigo sufriendo con vuestras censuras y mi aislamiento. Y si quiero gustaros, ¿acaso no estaré sola? Porque entonces me traicionaré a mí misma. Cuando mamá estuvo enferma hace un par de semanas y necesitó mi ayuda, casi me alegré de tener una excusa para ir a casa. Pero enseguida se me hizo insoportable la forma en que se preocupa por mí. Yo no tengo la culpa de notar siempre la hipocresía. Mamá argumenta que se preocupa por mí y con ello se vuelve imprescindible. Me entran tentaciones de creer que me quiere, pero si me quisiera, ¿no notaría yo su amor? No es que yo sea perversa, me doy cuenta de que alguien me quiere, de que me deja hablar y se interesa por lo que le digo. Pero con mamá lo único que siento es que quiere que cuide de ella y la quiera. Y encima pretende que me crea lo contrario. Eso sí que es chantaje. A lo mejor yo lo percibí, a lo mejor ya lo percibí de pequeña, pero no podía decirlo, no sabía cómo, ahora sí lo sé. Por otra parte, me da pena, porque también ella está hambrienta de relaciones. Pero se da aún menos cuenta de esto que yo, y lo puede demostrar menos que yo. Está como enjaulada, y en esta jaula debe de sentirse tan abandonada como para tener que reafirmar su autoridad constantemente, sobre todo conmigo. Otra vez intento entenderla. ¿Cuándo podré liberarme de esto? ¿Cuándo dejaré al fin de ser la psicóloga de mi madre? La busco, quiero entenderla, quiero ayudarla, pero todo es inútil. Ella no quiere dejarse ayudar, no quiere dejarse ablandar. Da la impresión de que solo necesita autoridad, y yo ya no voy a seguirle el juego. Espero que me salga bien. Con papá es distinto. Él se rige por sus ausencias, nos evita a todos, hace imposibles los encuentros. Tampoco en el pasado, cuando yo era pequeña y él jugaba con todo mi cuerpo, decía nunca nada. Mamá es diferente, es omnipresente, sea chillando o haciendo reproches con su necesidad o con sus quejas. Nunca podré esquivar su presencia, pero sí puedo dejar de alimentarme con ella. Me destruye, aunque la ausencia de papá también me resultaba destructiva, porque como niña necesitaba alimentarme a toda costa. ¿Y cómo iba a hacerlo si mis padres me lo negaban? El alimento que necesitaba con tanta urgencia era una relación. Pero ni mamá ni papá sabían lo que era eso y temían todo vínculo conmigo. Porque de pequeños ellos mismos sufrieron conmigo. Porque de pequeños ellos mismos sufrieron abusos y nadie los protegió. Vuelvo a caer en lo mismo. Ahora intento entender a papá.
Es lo que he hecho sin parar durante 16 años y ahora, por fin, quiero librarme de eso. Porque papá ha sufrido la soledad. Pero lo cierto es que a mí me dejó crecer en ella. De pequeña solo recurría a mí cuando me necesitaba, pero nunca estuvo ahí. Y después me ha evitado. Estos son los hechos a los que me quiero ceñir. No quiero evitar más la realidad. 9 de abril de 1998. He vuelto a adelgazar bastante y el psiquiatra del hospital nos ha dado la dirección de una terapeuta. Se llama Susan. Ya he hablado 2 veces con ella. Hasta ahora la cosa va bien. No es como el psiquiatra. Con ella me siento comprendida. Y eso es un gran alivio. No intenta convencerme de nada. Escucha, pero también habla. Dice lo que piensa y me anima a decir lo que pienso y a confiar en mis sentimientos. Le he hablado de Nina y he llorado mucho. Todavía sigo sin poder comer, pero ahora, en cambio, entiendo mejor y con más profundidad por qué me pasa esto. Durante 16 años me han estado alimentando mal y yo estoy harta. Si con ayuda de Susan no encuentro el valor para conseguir el alimento adecuado, seguiré con mi huelga de hambre. ¿Es esto una huelga de hambre? Yo no lo veo así. Simplemente no tengo ganas de comer, no tengo apetito. No me gustan las mentiras, no me gusta la hipocresía ni las evasiones. Me encantaría poder hablar con mis padres, explicarles cosas de mí y que me contaran lo que les pasó de pequeños. ¿Cómo ven hoy la vida? Nunca han hablado de eso. Siempre han intentado inculcarme buenos modales, evitando todo lo que fuera un poco personal. Pero estoy hasta el gorro. ¿Y por qué no me largo? Y ya está. ¿Por qué siempre acabo volviendo a casa y sufriendo por la forma en que me tratan? ¿Porque me dan pena? Eso también, pero debo reconocer que sigo necesitándolos, que sigo echándolos de menos, aunque sé que nunca podrán darme lo que me gustaría que me dieran. Es decir, que mi razón lo sabe, pero la niña que hay en mí no puede entenderlo ni saberlo. Tampoco desea saberlo. Desea simplemente que la quieran. Y no puede comprender que desde un buen principio no haya recibido amor. ¿Podré aceptar esto alguna vez? Susan cree que aprenderé a aceptarlo. Por suerte, no me dice que me equivoco con mis sentimientos. Me anima a tomar en serio y cree lo que percibo. Y eso es maravilloso. Nunca lo había vivido con esta intensidad. Con Klaus tampoco. Cuando le explico algo a Klaus, a menudo me dice, eso es lo que tú crees, como si él supiera mejor que yo lo que siento. Pero el pobre Klaus, que tan importante se cree, no hace otra cosa que repetir lo que le decían sus padres. Tus sentimientos te confunden, haznos caso, etc. Es probable que sus padres hablen así por la costumbre, porque es una forma de hablar, ya que en el fondo no son como mis padres. Están mucho más predispuestos a escuchar y aceptar a Klaus, sobre todo su madre. Ella suele hacerle preguntas y da la impresión que de verdad quiere entenderlo. A mí me encantaría que mi madre me hiciera esta clase de preguntas, pero a Klaus no le gusta. Le gustaría que su madre lo dejara en paz y le dejara averiguar las cosas por sí mismo, sin querer ayudarle siempre. Y está en su derecho de querer eso, pero esta actitud suya también le distancia de mí. No me deja acercarme a él. Me gustaría hablar de esto con Susan. 11 de junio de 1998. Qué contenta estoy de tener a Susan. No solo porque me escucha y me anima a expresarme a mi manera, sino también porque sé que hay alguien que está de mi lado y que no tengo que cambiar para gustarle. Le gusto como soy. Y eso es fascinante. No tengo que esforzarme en absoluto para que me entiendan. Simplemente me entiende. Y ser entendida es una satisfacción maravillosa. No tengo que viajar por todo el mundo para encontrar personas que quieran escucharme y luego sentirme decepcionada. He dado con una persona que lo hace y gracias a ella puedo comprender lo mucho que siempre me he equivocado. Por ejemplo, con Klaus. Ayer fuimos al cine y después intenté hablar con él sobre la película. Le expliqué por qué la puesta en escena me había decepcionado pese a lo buenas que habían sido las críticas. Lo único que dijo fue, tienes muchas pretensiones. Entonces caí en la cuenta de que ya había hecho antes este tipo de comentarios en lugar de interesarse por lo que yo decía. Yo siempre me lo había tomado como algo normal,
porque en casa tampoco oía otra cosa y estaba acostumbrada. Pero ayer caí en la cuenta. Pensé que Susan nunca reaccionaría así. Ella siempre contesta a lo que le digo, y cuando no lo entiende, lo pregunta. De pronto me he dado cuenta de que hace un año que soy amiga de Klaus, y nunca me he atrevido a reparar en que en realidad no me escucha en absoluto, en que me esquiva de forma parecida a como lo hacía papá, y yo lo consideraba normal. ¿Podría cambiar esto? ¿Y por qué iba a cambiar? Si Klaus es esquivo, sus razones tendrá para hacerlo, y yo eso no puedo cambiarlo. Pero, por suerte, he empezado a darme cuenta de que no me gusta que me esquiven y de que puedo decir en voz alta que no me gusta. Ya no soy la niña pequeña de papá. 18 de julio de 1998. Ya he explicado a Susan que a veces Klaus me ataca los nervios y no sé por qué me ocurre. Porque yo lo quiero. Me molesto por tonterías y me reprocho por ello. Su intención es buena. Dice que me tiene cariño y yo sé que me quiere mucho. Entonces, ¿por qué soy tan quisquillosa? ¿Por qué no me enfado? ¿Por qué me enfado por tonterías? ¿Por qué no puedo ser más tolerante? Estuve un rato hablando a tontas y a locas y me eché la culpa a mí misma. Susan me escuchó y al final me preguntó en qué consistían estas tonterías. Quería saberlo todo al detalle. Yo no quería entrar en el tema, pero acabé entendiendo que podría pasarme horas hablando así y echándome la culpa sin prestar verdadera atención a lo que me molestaba, porque censuraba mis propios sentimientos antes de tomármelos en serio y comprenderlos. De modo que empecé a darle detalles. Por ejemplo, le conté la historia de la carta. Le había escrito a Klaus una carta muy larga en la que había intentado decirle lo mal que me siento cuando trata de disuadirme de mis sentimientos. Como cuando, por ejemplo, dice que todo me parece negativo, que estoy rizando el rizo, que no paro de especular y que alguna cosa no tiene importancia, que no debo preocuparme innecesariamente si no hay razón para ello. Estos comentarios me entristecen, me hacen sentir sola y tiendo a decirme lo mismo. Deja de romperle la cabeza, mira el lado bueno de la vida y no seas tan complicada. Pero, gracias a la terapia con Susan, he descubierto que estos consejos no me benefician, me empujan a hacer esfuerzos absurdos que no sirven de nada. Me siento rechazada, que es lo que soy, siempre rechazada. Me rechazo a mí misma al igual que me pasaba antes con mamá. ¿Cómo se puede querer a un niño que uno desea que sea diferente de como es? Si quiero siempre ser diferente de como soy, y si eso es lo que Klaus también quiere de mí, no puedo quererme a mí misma ni creer que los demás vayan a hacerlo. ¿A quién quieren entonces? ¿A la persona que no soy? ¿A la persona que soy? ¿Pero que quieren cambiar para poder quererla? No, quiero esforzarme por un amor así. Ya me he cansado de él. Y ahora, animada por la terapia, le he escrito todo esto a Klaus. Me daba miedo comentarle esto y que él no lo entendiera. O, lo que temía más aún, que se lo tomara como un reproche. Pero no ha sido esa mi intención. Lo único que he intentado es abrirme y esperaba que así Klaus pudiera entenderme mejor. Le he explicado claramente por qué estoy cambiando y que quiero incluirlo a él, que no quiero excluirlo. Su respuesta no fue inmediata. Temía su enfado, que se impacientara porque siempre me estoy rompiendo la cabeza. Temía su rechazo, pero esperaba una opinión sobre lo que yo le había escrito. En vez de eso, y tras varios días de espera, recibí una carta que me escribió desde donde estaba pasando él las vacaciones y me dejó boquiabierta. Me daba las gracias por la carta, pero no mencionaba para nada su contenido. En cambio, me explicaba lo que hacía en vacaciones, las excursiones por la montaña que tenía previstas y con quién salía por las noches. Ahora sí que estaba hecha polvo. Mi sentido común me decía que le había pedido demasiado, que no estaba acostumbrado a interesarse por los sentimientos de los demás, menos aún por los suyos propios, y que por eso mi carta no había servido absolutamente de nada. Pero si quería tomar mis sentimientos en serio, esta reflexión sobre el sentido común no me ayudaba nada. Me sentía como aniquilada, como si no hubiese escrito nada en absoluto. ¿Quién soy para que me traten como si no fuera nadie? Pensaba.
Sentí que se me partía el alma. En la terapia con Susan, al conectar con mis sentimientos, lloré como una niña que corre el peligro cierto de que la maten. Por suerte, Susan no intentó disuadirme de este sentimiento y decirme que ya no había peligro. Me dejó llorar, me abrazó como si fuera una niña, me acarició la espalda y en ese momento entendí por primera vez que durante toda mi infancia lo único que había conocido era la aniquilación de mi alma. Lo que acababa de vivir con Klaus, que simplemente había ignorado mi carta, no era nada nuevo. Era algo que conocía muy bien, desde hacía mucho tiempo. Lo único nuevo era que, por primera vez, podía reaccionar a esta vivencia con dolor, que podía sentir el dolor. En mi infancia, nadie estuvo ahí para facilitarme esto. Nadie me abrazó ni me mostró tanta comprensión como la que ahora sentía en compañía de Susan. Primero, el dolor me resultó inaccesible, y luego se manifestó como la anorexia nerviosa, sin que yo lo entendiese. Lo que la anorexia decía una y otra vez era que, si nadie quería hablar conmigo, me moriría de hambre. Cuanto menos comía, más signos de incomprensión recibía del entorno. Como la reacción de Klaus a mi carta. Los médicos me dieron órdenes, mis padres las duplicaron. El psiquiatra me amenazaba con que me iba a morir si no empezaba a comer y me recetó medicamentos para poder hacerlo. Todos querían obligarme a tener apetito, pero yo no tenía hambre de esta clase de comunicación defectuosa que me habían ofrecido, y lo que buscaba parecía inalcanzable. Hasta que me sentí profundamente comprendida por Susan, en ese momento recuperé la esperanza que, quizá, todos tengamos al nacer, de que puede existir un intercambio verdadero. De un modo o de otro, todo niño intenta alcanzar a su madre, pero cuando la respuesta nunca llega, pierde la esperanza. Tal vez en esta negación de la madre esté, en realidad, la raíz de la desesperación. Gracias a Susan, parece que mi experiencia revivió. Ya no quiero juntarme con gente como Klaus, que, al igual que hice yo en el pasado, ha renunciado a la esperanza de una comunicación abierta. Me gustaría conocer a gente con la que poder hablar de mi pasado. Es probable que la mayoría sienta miedo cuando mencione mi infancia, pero tal vez haya alguien que también se abra. Sola, con Susan, me siento como si estuviese en otro mundo. No entiendo cómo he podido aguantar a Klaus durante tanto tiempo. Cuanto más están mis recuerdos en contacto con el comportamiento de mi padre, más claro tengo cuál es el origen de mi vínculo con Klaus y con amigos similares. 31 de diciembre de 2000. Llevo mucho tiempo sin escribir nada, y hoy, tras un paréntesis de 2 años, he leído el diario de mi época de terapias. No he tardado mucho tiempo en leerlo, al menos muy poco comparado con el largo tiempo en que acudí a las terapias debido a mi anorexia nerviosa. Ahora me doy perfecta cuenta de lo alejada que estaba de mis sentimientos y de cómo me aferré siempre a la esperanza de poder entablar algún día una relación auténtica con mis padres. Pero todo esto ha cambiado desde entonces. Ya hace 1 año que no voy a terapia con Susan y ya no la necesito, porque ahora soy capaz de darle a la niña que hay en mí la comprensión que experimenté con Susan por primera vez en mi vida. Ahora acompaño a la niña que un día fui y que sigue viviendo en mí. Puedo respetar las señales de mi cuerpo y he visto que, sin ejercer ninguna presión sobre él, los síntomas desaparecen. Ya no tengo anorexia, tengo ganas de comer y de vivir. Tengo algunos amigos con los que puedo hablar con franqueza, sin miedo a que me juzguen. Las antiguas expectativas con respecto a mis padres se han disipado de forma espontánea, desde que no solo mi parte adulta, sino también la niña que hay en mi interior ha entendido que, debido a su anhelo, fui totalmente censurada y rechazada. Además, ahora ya no me siento atraída por personas que podrían frustrar mi necesidad de sinceridad y franqueza. Tropiezo con personas que tienen necesidades parecidas a las mías. Ya no tengo palpitaciones por las noches ni miedo de sentirme en un túnel. Mi peso es normal. Mis funciones corporales se han estabilizado y ya no tomo medicamentos. Pero también evito contactos a los que sé que tendría una reacción alérgica. Y sé por qué. Entre esos contactos están también mis padres y algunos familiares, que durante muchos años han estado dándome buenos consejos. Pese a este cambio tan positivo, la persona real, a la que aquí he llamado Anita, experimentó un tremendo retroceso cuando su madre logró forzarla a que la visitara a menudo.
La madre enfermó y culpó a Anita de su enfermedad, pues ésta tendría que haber sabido lo duro que le resultaría a su madre su distanciamiento. ¿Cómo podía hacerlo esto a ella? Es una situación frecuente. El estado enfermo de la madre le da a ésta, al parecer, un poder ilimitado sobre la conciencia de su hija adulta. Y lo que ella misma no pudo conseguir de su madre cuando era pequeña, la presencia y los cuidados, puede conseguirlo con facilidad, chantajeando a su hija y logrando sistemáticamente que se sienta culpable. Daba la impresión de que los logros terapéuticos de Anita estaban en peligro, ya que se vio asaltada de nuevo por los viejos sentimientos de culpa. Por suerte, los síntomas de la anorexia nerviosa no resurgieron, pero las visitas a su madre hicieron que Anita se diera clara cuenta de que tendría nuevas depresiones si no decidía adoptar una postura de dureza para impedir el chantaje emocional, y cesaba las visitas. De modo que se fue otra vez a ver a Susan esperando encontrar ayuda y apoyo. Para su gran sorpresa, se encontró con una Susan hasta ahora desconocida para ella, que intentó explicarle que le esperaba bastante trabajo analítico si quería deshacerse definitivamente de sus sentimientos de culpa, es decir, si quería acabar con su complejo de Edipo. Los abusos incestuosos a manos de su padre habían dejado en ella sentimientos de culpa que llevaba toda la vida tratando de que fuera su madre quien los pagara. Anita no sabía qué hacer con esta explicación. No podía sentir más que el enfado por ser manipulada. Susan le parecía ahora una esclava de la escuela psicoanalítica, cuyos dogmas, a pesar de sus múltiples aseveraciones, era evidente que no había cuestionado suficientemente. Susan le había servido de gran ayuda para liberarse del modelo de la pedagogía venenosa, pero ahora mostraba una dependencia hacia los criterios de su formación que a Anita le resultaban totalmente falsos. Era casi 30 años menor que Susan y no necesitaba someterse a los dogmas que la generación anterior había considerado lógicos. Así que Anita se despidió de Susan y encontró un grupo de gente de su edad cuyas experiencias terapéuticas eran similares a las suyas y que buscaban formas de comunicación despojadas de toda carga educativa. En él obtuvo la aprobación que necesitaba para escapar al magnetismo familiar y no creer en teorías que no le convencían lo más mínimo. La depresión desapareció y la anorexia tampoco retornó. La anorexia nerviosa se considera una enfermedad muy compleja que a veces tiene un desenlace fatal. La persona muere lentamente. Sin embargo, para entender esta enfermedad es preciso que comprendamos lo que esta persona sufrió de pequeña y el suplicio anímico que vivió a manos de sus padres, que le negaron el alimento emocional esencial. Esta afirmación produce tal malestar entre los médicos que estos prefieren sostener que la anorexia es incomprensible y que puede paliarse con medicamentos, pero no curarse del todo. En suma, un malentendido, pues la historia explicada por el cuerpo es ignorada y sacrificada en el altar de la moral en nombre del cuarto mandamiento. Anita aprendió, primero con Nina, después con Susan y finalmente con el grupo, que estaba en su derecho de sentir la necesidad de una comunicación nutricia, que no tenía que renunciar más que a este alimento y que no podía estar cerca de su madre sin pagarlo con depresiones. Eso le bastó a su cuerpo, que desde entonces ya no tuvo que hacerle advertencias, porque Anita respetaba las necesidades de éste, por las que, siempre que fuera fiel a sus sentimientos, ya no dejaba que nadie la culpara. Gracias a Nina, Anita experimentó por primera vez en el hospital que uno puede recibir calor humano y simpatía sin necesidad de exigencias ni acusaciones por la otra parte. Luego, tuvo la suerte de encontrar en Susan una terapeuta que podía escucharla y sentir, con la que descubrió sus propias emociones y se atrevió a vivirlas y expresarlas. A partir de ese momento, supo qué alimento buscaba y necesitaba. Logró entablar relaciones nuevas y romper con las viejas, de las que había esperado algo que desconocía. Ahora sabía qué alimento buscaba. Susan se lo había dado y, gracias a esta experiencia, pudo más tarde reconocer también los límites de su terapeuta. Ya nunca más tendrá que esconderse en un agujero para huir de las mentiras que le ofrezcan. Su verdad siempre las contrarrestará y no tendrá que volver a pasar hambre porque ahora la vida merece la pena. La verdad es que el relato de Anita no precisa ningún comentario.
Los hechos que describe ilustran los mecanismos que su historia revela. En el origen de la enfermedad está el hambre de Anita, por un contacto afectivo auténtico con los padres y los amigos. Y la curación fue, al fin, posible, en cuanto Anita experimentó que hay personas que quieren y pueden entenderla. Entre las principales emociones reprimidas, contenidas o disociadas en nuestra infancia y que se hallan almacenadas en las células de nuestro cuerpo, está el miedo. Un niño al que han pegado, inevitablemente tiene un miedo constante a nuevas palizas. Pero, por otro lado, no puede vivir sabiendo que lo han tratado con crueldad. Ha de reprimir ese conocimiento. De igual modo, el niño desatendido no puede vivir su dolor de forma consciente, y menos aún expresarlo, por temor a ser abandonado por completo. Así que se aferra a un mundo irreal, más bello e ilusorio. Eso le ayuda a sobrevivir. Cuando en el adulto, a través de sucesos de los más banales, se desencadenan las emociones reprimidas en el pasado, estas apenas gozan de comprensión. ¿Yo? ¿Miedo a mi madre? Pero si es absolutamente inofensiva, me trata con cariño y hace todo lo que puede, ¿cómo voy a tenerle miedo? O, en otro caso, mi madre es horrible, pero soy consciente de ello. Por eso he roto mi relación con ella. No dependo de ella para nada. Quizá el adulto se conforme con esto, pero es posible que en su interior todavía viva el niño no integrado, cuyos miedos nunca pudieron ser aceptados ni vividos de forma consciente y que, por tanto, hoy se dirigen hacia otras personas. Estos miedos pueden, sin motivo aparente, asaltarnos de improviso y causarnos pánico. Si no se experimenta en presencia de un testigo cómplice, el miedo inconsciente a la madre o al padre llega a sobrevivir durante décadas. En Anita, por ejemplo, eso se manifestó en su desconfianza hacia todo el personal clínico y en su incapacidad para comer. Es cierto que con frecuencia la desconfianza estaba justificada, pero tal vez no siempre. Eso es lo desconcertante. Lo único que el cuerpo no paraba de decir era, no quiero esto, pero no podía decir lo que quería. Solo después de que Anita viviera sus emociones en presencia de Susan, después de descubrir en su interior todos sus temores, que en el pasado le había inspirado una madre nada comunicativa, pudo liberarse de ellos. Desde ese instante pudo orientarse mejor, distinguir y ver las cosas con mayor claridad. Ahora sabía que no necesitaba seguir esforzándose para obligar a Klaus a un diálogo sincero y abierto, porque solo dependía de él cambiar su actitud. Klaus dejó de desempeñar el papel de madre. Por otra parte, de repente conoció a personas de su entorno que no eran como sus padres y de las que ya no tenía necesidad de protegerse. Dado que ahora estaba familiarizada con la historia de la pequeña Anita, ya no tenía que temer esa historia ni reproducirla una y otra vez. Cada vez se orientaba mejor en el presente y distinguía el hoy del ayer. Su redescubierta alegría de comer traslucía su alegría de relacionarse con personas que eran abiertas con ella, sin que Anita tuviera que esforzarse. Disfrutaba plenamente del intercambio con estas personas, y en ocasiones se preguntaba sorprendida qué había sido de la desconfianza, qué había sido de la desconfianza y los miedos que durante largo tiempo la habían aislado de casi todos los demás. La verdad era que, desde que el presente no se mezclaba de modo tan confuso con el pasado, los miedos y la desconfianza habían desaparecido. Sabemos que muchos jóvenes ven la psiquiatría con suspicacia. No se dejan convencer fácilmente de que se obra con buena intención, aun cuando a todas luces fuera ese el caso. Esperan toda clase de artimañas, los archiconocidos argumentos de la pedagogía venenosa en favor de la moral, todo aquello que desde pequeños les resulta familiar y sospechoso. El terapeuta tiene que ganarse primero la confianza de su paciente. Pero ¿cómo va a hacerlo si la persona que tiene delante ha vivido una y otra vez el abuso de su confianza? ¿Acaso no tendrá que trabajar meses o años para establecer las bases de una relación? No lo creo. Según mi experiencia, las personas muy desconfiadas escuchan y se abren si se sienten realmente comprendidas y aceptadas. Eso es lo que le pasó a Anita cuando se topó con Nina, la mujer de la limpieza, y más tarde con Susan, su terapeuta. En cuanto reconoció el alimento auténtico, su cuerpo no dudó en ayudarle a perder la desconfianza, y lo hizo devolviéndole las ganas de comer. La propuesta de una voluntad sincera de entendimiento se percibe con claridad.
no puede fingirse. Se ve enseguida si lo que se esconde detrás es una persona auténtica y no mera fachada. Incluso un joven desconfiado puede verlo, pero no tiene que haber ningún indicio de engaño en el ofrecimiento de ayuda. Tarde o temprano, el cuerpo acabaría dándose cuenta, porque al menos a la larga no hay discurso que pueda confundirlo.